Hola seguidores y oyentes, bienvenidos a 35.000 pies de alturas, el espacio donde exploraremos los cielos y las historias de la vida de quienes dominan los cielos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los pilotos, esos profesionales que hacen posible que crucemos continentes, conquistemos el aire y lleguemos a lugares inimaginables. Hoy estamos con Benjamín del Río, un aficionado para los gustos de los aviones que nos va a explicar un poco sobre, bueno, los pilotos europeos. Organizaremos este primer capítulo en preguntas que las va a ir respondiendo nuestro amigo Benja. Para la primera pregunta, ¿cómo funciona y qué función cumple básicamente la torre de control en los momentos del viaje y tal? La torre de control sirve para controlar el tráfico aéreo, es decir, que sirve para darles información a los aviones que están sobrevolando su espacio aéreo en sentido de dónde, cuándo y cómo van a aterrizar. Cuándo, cómo van a aterrizar depende de en qué línea estén. Si vos estás en la primera, que es como el primer lugar que sería, es decir, la prioridad, primer prioridad, segunda prioridad. Generalmente se ponen los que están más tiempo esperando como primer prioridad. Pero si hay alguna emergencia, poner un avión que en un caso hipotético que el tren de aterrizaje no se abra bien o los flaps estén mal configurados, que no es tan posible, pero puede llegar a pasar, como el vuelo que pasó de Lapa, que lo que había pasado en ese vuelo fue que los flaps no los habían configurado, entonces cuando intentó levantar vuelo no pudo. Eso pasa también con los flaps cuando querés aterrizar, si no están bien configurados, como los flaps son los que paran el avión para que esté estático y no se mueva. eh, si no los configuras bien a la medida y en el lugar que tienen que estar, no va a poder frenar el avión y se puede llegar a estrellar con el muro que tenés atrás, que fue un poquito lo que le pasó al avión de Huji Airlines en China. Pero eso pasó por los pájaros. Pero te puedes llegar a chocar así. Después, los controladores aéreos son los que te indican el sentido de eh, los grados que tiene la pista, porque no es lo mismo aterrizar o despegar con 30 grados, con la pista a 30 grados, con el asfalto a 30 grados, que con el asfalto a 5 grados. Mientras más suba la temperatura del asfalto, con menos peso puede despegar el avión. Mientras más eso cambia de que Entonces, en resumen, la torre de control dirige el avión y les da indicaciones de qué tienen que hacer en cada momento. Como por ejemplo, bueno, despegar, dónde aterrizar y si tiene que tomar alguna dirección o algo así, le avisa a la torre de control al mismo avión. Ok, después, estoy investigando un poco de tema para, bueno, estar un poco más informado. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la caja negra? ¿Qué función cumple? Bueno, sabemos que es como un tipo de recipiente que guarda la información, pero bueno, eso. Básicamente qué es y cómo se podría funcionar. Y detalles. la caja negra es el lugar a donde se guarda la recopilación de las voces de los pilotos, es decir, que se guarda toda la información que dicen los pilotos en el despegue aterrizaje. Los pilotos no pueden manipular esa caja ya que no es de su alcance y no pueden alcanzar ni acceder a ella. La caja negra en realidad de caja negra es caja naranja. ¿Por qué es caja naranja?
porque el naranja se vio que es el mejor color para distinguir tras algún accidente o tras algún problema o percance que hubo en los aviones. Los principales desafíos del- de los pilotos durante el vuelo primero es el aterrizaje y el despegue. Después lo demás es algo que te encuentres con una tormenta muy desprevista, que generalmente las tormentas se, se, se afrontan en otras direcciones. No vas directo, cabezado a la tormenta, salvo que esté una tormenta muy chica. ¿Por qué? Porque la verdad, en los aviones están capacitados para que si le cae un rayo o le parte un rayo a la mitad no le pase nada. Lo único que le pasa es, en, como está muy bien aislado, la electricidad pasa por todo el fuselaje y se va para abajo como si fuese un rayo, como si fuese que lo pasó. En la cabina es en el lugar en donde se escucha mucho porque no tiene buena aislación en la parte de las ventanas. En vez de tenerlas, poner en el 747, en vez de tener la aislación como tienen todas las ventanas de los pasajeros, como son ventanas que se pueden abrir con manija para que los pilotos puedan hacerles señas a los a cuando están en pista, a los que manejan todo el control terrestre, que se hace mucho en ese porque antes se hacía mucho y va a ser un avión más viejo, como es el 747, es muy común que tenga esas cosas. Pero después todo el trayecto, ahora más que se automatizó todo, lo hace la máquina. Vos le tenés una palanquita en donde le pones los kilómetros que serían los nudos, en decir, los nudos y la altura que vos querés. Por ejemplo, un avión comercial, en la 330, vuela a 40.000 pies de altura, que son unos 12.500 metros, eh, sobre el nivel del mar, que vendría a ser eh, lo que vuelan casi todos los aviones comerciales, salvo las avionetas o los aviones que son a hélice, o aviones como el 727 que ya son viejos y le va solo a 25.000 pies de altura, o 30.000 pies de altura como se hacía. Ahora, ahora se hace así. Pero el único, los principales desafíos que tienen son el aterrizaje, porque lo tienen que hacer ellos, la máquina no hace el aterrizaje, y los despegues, porque tiene que estar todo bien sincronizado y que no pase nada y que no pueda que te salgas en un día de niebla. Vos tenés que estar muy atento, porque si no te puede pasar como le pasó al vuelo de Iberia, que fue un 727, que se estrelló con un 747. Lo que pasó ahí fue que el 727 estaba ya, había aterrizado recién, porque fue una tormenta muy grande que hubo en Mallorca, Valencia, en Palmas, todo lo que es eso de esa zona de española que es la costa ibérica. Lo que pasó fue que se chocó porque ellos eh, venía el 747 listo para despegar, pero no había pasado B1. ¿Qué es B1? B1 es el, la velocidad cuando ya pasás B1, ya o despegas, no te queda de otra. Si antes de B1 podés frenar y cancelar el aterrizaje, pero después de B1, que es la línea de la franja en donde, ya tomaste la velocidad que necesitas para despegar, no podés cancelar el aterrizaje, aunque cancelar el despegue, aunque vos no quieras o tengas los flaps
mal puestos o mal configurados, como le pasó al del vuelo del APA, tenés que seguir para adelante y ir frenando, pero te vas a estrellar seguro, firmado que te estrellas. Pero lo que le pasó fue que salió en la tercera salida en la que no tenía que salir y porque había mucha niebla no se dio cuenta, no escuchó a los a los terrestres, a los controladores terrestres, y lo que pasó fue que terminó en una tragedia muriéndose 286 personas. Interesante. Parece que los protocolos son bastante especializados y tal, según el tema del accidente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Se sabe que, bueno, recalcando con este tema, los aviones son un tipo de medio de transporte, aunque no parezca bastante seguro. Hay muchísimos más accidentes de auto que accidentes de aviones, pero aún así tiene sus complicaciones en el momento del viaje. ¿Qué tipo de medidas actualmente está tomando Europa para poder prevenir estos accidentes? En Europa la seguridad aérea es una prioridad y se han implementado diversas medidas para prevenir accidentes de aviones. La Agencia Europea de Seguridad, ESA, realizó revisiones anuales para evaluar el desempeño de la aviación civil y detectar posibles riesgos, además de la Unión Europea. Ha establecido normas comunes de seguridad aérea que incluyen la seguridad en el aeropuerto de aeronaves y la inspección de carga y correo. También se han desarrollado regulaciones específicas para garantizar la seguridad en los aeropuertos desde el despegue hasta el aterrizaje. Eso es las medidas que se tomaron en la Unión Europea para mejorar la eh, experiencia al volar, experiencia para tener una buena. Interesante. Parece que los protocolos son bastante especializados y tal, según el tema del accidente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Se sabe que, bueno, recalcando con este tema, los aviones son un tipo de medio de transporte, aunque no parezca bastante seguro. Hay muchísimos más accidentes de auto que accidentes de aviones, pero aún así tiene sus complicaciones en el momento del viaje. ¿Qué tipo de medidas actualmente está tomando Europa para poder prevenir estos accidentes? En Europa la seguridad aérea es una prioridad y se han implementado diversas medidas para prevenir accidentes de aviones. La Agencia Europea de Seguridad, ESA, realizó revisiones anuales para evaluar el desempeño de la aviación civil y detectar posibles riesgos, además de la Unión Europea. Ha establecido normas comunes de seguridad aérea que incluyen la seguridad en el aeropuerto de aeronaves y la inspección de carga y correo. También se han desarrollado regulaciones específicas para garantizar la seguridad en los aeropuertos desde el despegue hasta el aterrizaje. Eso es las medidas que se tomaron en la Unión Europea para mejorar la experiencia al volar, experiencia para tener una buena. Respectivo más a el viaje, ¿cómo en sí vuelan los aviones y cómo lo manejan los pilotos en sí? Esto de volar, ¿cómo lo hacen? Y bueno, ¿cómo funciona el que vuela un avión? Lo, tu pregunta es muy difícil de responder y muy fácil a la vez. ¿Por qué? Porque también hay libros de aviación que te dicen eh, cómo vuelan los aviones, pero en realidad te lo están explicando mal. ¿Por qué te lo están explicando mal? Porque la aviación en sí está tipo todo hecho para no tener preguntas. ¿Cómo no tener preguntas? Si vos te explicas correcto y bien cómo vuelan los aviones, te van a surgir muchísimas dudas y entonces no sería bien respondida. Pero entonces, ¿cómo vuelan los aviones? Los aviones, al tener dos alas, generan una fuerza
sustentación que es para arriba, que eso hace que cuando los pilotos aceleren, la fuerza de sustentación, es decir, la gravedad y todo, le gane al peso y a la potencia, entonces hace que al tener un buen ángulo de ataque con los flaps y también con la nariz tirándola para arriba, el avión se pueda despegar del piso y al tener eh, muchas fuerzas Gs. Generalizando sobre los choques y tal, sobre los accidentes aéreos, ¿cuáles son los principales desafíos de los pilotos en el momento de volar en sí? Los principales desafíos del- de los pilotos durante el vuelo primero es el aterrizaje y el despegue. Después lo demás es algo que te encuentres con una tormenta muy desprevista, que generalmente las tormentas se, se, se afrontan en otras direcciones. No vas directo, cabezado a la tormenta, salvo que sea una tormenta muy chica. ¿Por qué? Porque la verdad, en los aviones están capacitados para que si le cae un rayo o le parte un rayo a la mitad no le pase nada. Lo único que le pasa es, en, como está muy bien aislado, la electricidad pasa por todo el fuselaje y se va para abajo como si fuese un rayo, como si fuese que lo pasó. En la cabina es en el lugar en donde se escucha mucho porque no tiene buena aislación en la parte de las ventanas. En vez de tenerlas, poner en el 747, en vez de tener la aislación como tienen todas las ventanas de los pasajeros, como son ventanas que se pueden abrir con manija para que los pilotos puedan hacerles señas a los de a cuando están en pista, a los que manejan todo el control terrestre, que se hace mucho en ese porque antes se hacía mucho y al ser un avión más viejo, como es el 747, es muy común que tenga esas cosas. Pero después todo el trayecto, ahora más que se automatizó todo, lo hace la máquina. Vos le tenés una palanquita en donde le pones los kilómetros que serían los nudos, en decir, los nudos y la altura que vos querés. Por ejemplo, un avión comercial, en la 330, vuela a 40.000 pies de altura, que son unos 12.500 metros, eh, sobre el nivel del mar, que vendría a ser eh, lo que vuelan casi todos los aviones comerciales, salvo las avionetas o los aviones que son a hélice, o aviones como el 727 que ya son viejos y le va solo a 25.000 pies de altura, o 30.000 pies de altura como se hacía. Ahora, ahora se hace así. Pero el único, los principales desafíos que tienen son el aterrizaje, porque lo tienen que hacer ellos, la máquina no hace el aterrizaje, y los despegues, porque tiene que estar todo bien sincronizado y que no pase nada y que no pueda que te salgas en un día de niebla. Vos tenés que estar muy atento, porque si no te puede pasar como le pasó al vuelo de Iberia, que fue un 727, que se estrelló con un 747. Lo que pasó ahí fue que el 727 estaba ya, había aterrizado recién, porque fue una tormenta muy grande que hubo en Mallorca, Valencia, en Palmas, todo lo que es eso de esa zona de española que es la costa ibérica. Lo que pasó fue que se chocó porque ellos eh, venía el 747
listo para despegar, pero no había pasado B1. ¿Qué es B1? B1 es el, la velocidad cuando ya pasás B1, ya o despegas, no te queda de otra. Si antes de B1, antes de B1 podés frenar y cancelar el aterrizaje, pero después de B1, que es la línea de la franja en donde ya tomaste la velocidad que necesitas para despegar, no podés cancelar el aterrizaje, aunque cancelar el despegue, aunque vos no quieras o tengas los flaps mal puestos o mal configurados, como le pasó al del vuelo del APA, tenés que seguir para adelante y ir frenando, pero te vas a estrellar seguro, firmado que te estrellas. Pero lo que le pasó fue que salió en la tercera salida en la que no tenía que salir, y porque había mucha niebla no se dio cuenta, no escuchó a los terrestres, a los controladores terrestres, y lo que pasó fue que terminó en una tragedia muriéndose 286 personas. Por último, ¿qué se hace en el caso de que uno o dos de los pilotos esté incapacitado para poder volar? ¿Las azafatas, por ejemplo, tienen algún tipo de experiencia para poder volar o algo así? Hablando obviamente de los pilotos europeos. Los pilotos, primero cuando entran, necesitan 100 horas para convertirse en piloto privado de avionetas. ¿Qué significa avionetas? Son piloto privado de avionetas. Después, 1000 horas para ser piloto privado jet. Después, 10.000 horas, o depende de las horas que vos necesites para ser piloto comercial. Hay aerolíneas que te piden más y hay aerolíneas que te piden menos. Ponele, hay gente de United, que son los pioneros, se les llama pioneros United, que tendrán unas 5.000 horas o más en United, solo en United, o en American Airlines o en así, cosas que sean en América del Norte se ve mucho en lo que es Canada Air, American Airlines, United, y todas las cosas así americanas. Se ve mucho en Estados Unidos y Canadá. También lo que pasa es que en, cuando no están capacitados, en realidad no los ponen. En el único que no estaban capacitados, que es en los vuelos, que puede ser que son los vuelos que no están autorizados por ni ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni el Mercosur, o otros tratados más. No sé si el Mercosur, creo que el Mercosur no toma aviones igual, pero los que no están fitos por la OTAN, puede pasar que pasen eso. Por el vuelo del APA 237, lo que le pasó fue que los dos pilotos, ninguno estaba capacitado para manejar ese tipo de aviones, y cuando le sonó la emergencia, que tenían los flaps mal configurados, no sabían ni qué hacer y no le prestaron atención. Y eso lo que le pasó fue que se estrellaran porque no tenían los flaps bien configurados. Así que generalmente en las aerolíneas decentes no, sino que en las aerolíneas grandes, como son, ponle todas las aerolíneas que sean Gol, eh, Aerolíneas Argentinas, Avianca, LATAM, eh, Lufthansa, Iberia o American Airlines United, o todas las que son así tipo estatales, que son no estatales sino mundiales, que son de un país mundial, como si fuese Avianca de Colombia o Argentina, Aerolíneas Argentinas. Lo que tiene es que son por la OTAN, están firmadas por la OTAN, es decir, que tienen todo en regla. No todos los pilotos tienen las horas que necesitan tener, todos tienen la experiencia, saben lo que hacer cuando les pasa algo,
y hay pilotos que son los que te conté, que son los pioneros de United, que esos ya tienen el libro de sus aviones, ponerle por ejemplo es el 737-800, que ya los tienen atentos y ya los tienen leídos en su memoria las 500 páginas de si les pasa algo en el 737-800, 737-900, 747 o todos los aviones que manejen. Generalmente por cada piloto se maneja un avión o dos como mucho, dos modelos, poner el que maneja 737 y si hace un máster más, podrían llegar a manejar un 737 MAX B. O si el que maneja un Airbus A320 puede, con unos cosos más y algo más de preparación, puede meterse a manejar o a volar un 330. El tema es que para saltar de un 230, 220 a un 230 o un Airbus A320, un Airbus A330, lo que pasa con Airbus es que los pisos son mucho más altos. Es decir, no es lo mismo un Airbus A330 que un Airbus A320, pero son diferentes, van variando. Bueno, este es el final de nuestro primer capítulo piloto. Se le agradece un montón a nuestro querido compañero Benjamín del Río por haber podido venir. Se le espera que aparezca también en los próximos episodios de esta serie. Gracias por el apoyo y espero verlos para la próxima. No se olviden seguir a 35.000 pies de alturas. Chau, chau.